Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Perdone que voy a hacer una introducción bastante corta porque hemos descubierto que estudiando la palabra versículo por versículo nos lleva bastante tiempo, pero no podemos, hermanos, dudar que es una tremenda bendición el poder estar estudiando lo que es el Evangelio según San Lucas. Nos hemos quedado, como les dije el miércoles pasado, el capítulo más largo del Nuevo Testamento viene siendo el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Tiene 80 versículos. Así es que hemos tratado en estos 3 miércoles de poder cubrir lo que es todo el capítulo 1, pero haciendo un esfuerzo bárbaro, creo que vamos a quedar bastante corto en esto, pero pedimos la sabiduría y la paciencia, la sabiduría de parte de Dios y la paciencia suya para poder dar lo mejor con relación a este estudio que vamos a tener. El miércoles pasado hablamos con relación al final del silencio. Le decíamos a usted que toda su Biblia, y si usted tiene una Biblia, va a observar en la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento una página que está en blanco. Consideramos que se puso esa página en blanco para hacer una división entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero podemos usar incluso esa página en blanco diciendo que en esa página en blanco 400 años que Dios no habló, pero vimos a través de Zacarías y Elizabeth que Dios trajo palabra después de 400 años, y la incredulidad de Zacarías llevó a que todavía nos tuviéramos que esperar un tiempo, unos 9 meses más para poder escuchar, ¿verdad? Una palabra oral transmitida de un ángel a un hombre y el hombre al pueblo. Le decía el miércoles pasado que habían 3 sacerdotes que ofrecían el sacrificio, el incienso. Uno era los sacrificios. Uno era aquel que preparaba y limpiaba el altar, el otro era el que, y ese mismo encendía el fuego, el otro era el que degollaba a los animales y rociaba la sangre en los altares, incluyendo el del incienso, y uno era el que ofrecía el del incienso. Pero en el momento que el sacerdote, en este caso dice la Biblia que en suerte le tocó a Zacarías, está ofreciendo el incienso el sacrificio del incienso, los otros 2 sacerdotes salían del lugar y se quedaba él nomás ofreciendo. En ese momento el pueblo se arrodillaba, levantaba sus manos al cielo y empezaba a clamar a Dios por la restauración de Israel y la venida del Mesías. Cuando el sacerdote que ofrecía el incienso tenía que salir, todo el pueblo se quedaba en silencio porque quería escuchar lo que Dios había dicho. Pero en 400 años ellos tuvieron que haber dicho algo aprendido, algo memorizado, y cuando salían de ahí, porque no había habido presencia o comunicación de Dios con su pueblo, entonces en esos 400 años, imagínense todos los sacerdotes que tenían que salir y darle una esperanza al pueblo que realmente, o una palabra que Dios no había dicho. No digo que estuviesen mintiendo, pero ellos tenían que quizás decir de memoria unos versículos de la palabra, pero en esta ocasión Dios ha hablado. Se apareció a la derecha del altar del incienso el arcángel Gabriel y llevó un mensaje, ese mensaje tan anhelado y esperado. Pero cuando Zacarías sale, qué decepción para todo el pueblo, porque pudieron ver en el rostro de Zacarías de que sí algo había sucedido allá adentro, pero él no lo podía comunicar. Más silencio todavía. Bueno, no podemos retroceder todo el estudio, pero ese a modo de introducción le platicaba dónde nos quedamos, y ahora vamos a entrar en un momento bien maravilloso también. Igual, creo que si usted nos está siguiendo con su Biblia en mano, se da cuenta que es una tremenda aventura el poder escudriñar las Sagradas Escrituras, y podemos gozarnos, ahora sí, regocijarnos de lo que Dios nos está mostrando a través de las Escrituras. Algo que también usted había leído tantas veces, pero ahora, gracias al Señor, lo estamos entendiendo de otra perspectiva, y nos está llevando a que nosotros vivamos la pasión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo desde el inicio. Así es que nos quedamos en el versículo 24 y 25, y dice así: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. ¿Se recuerda usted que el ángel le dijo que ellos iban a tener un hijo, e incluso también le dijo cómo se iba a llamar?
y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Rápidamente le digo que hay tres mujeres que me llaman tanto la atención, porque tuvieron que hacer sacrificios, y esos sacrificios no lo hicieron impuestos, porque un sacrificio impuesto, hermano, eso es terrible. Ese es un sufrimiento enorme, pero cuando se hace un sacrificio que sale desde lo profundo del corazón en calidad de agradecimiento, hermano, se disfruta ese sacrificio y se tiene muchísimo entendimiento de él. Fíjese que estas 3 mujeres vienen siendo Ana. Allá en el primer libro de Samuel, ¿se acuerda ese sacrificio que hizo? Le pidió un hijo a Dios, y después de que Dios le dio al hijo, lo tuvo que sacrificar, no en un altar, sino dejarlo desde pequeñito, después de destetado, dejarlo en el templo para que le sirviese a Dios. Ese es un sacrificio que creo que como padres lo podemos entender, especialmente las madres. Pero de allí aparecen estas otras 2 mujeres, de las cuales vamos a hablar en esta noche, que también hicieron un sacrificio, pero ese sacrificio lo hicieron con agradecimiento. Quiero que entienda usted en esta noche que en el agradecimiento hay un tremendo poder. Si nosotros logramos descubrir y entender lo que Cristo hizo en nuestras vidas, nosotros vamos a tener agradecimiento de sobra. O sea que todo sacrificio que nosotros vayamos a hacer y todo esfuerzo que usted considere que va a hacer, lo va a hacer con gusto, con alegría. No digo que de repente se sufre, pero incluso en medio del sufrimiento nos vamos a sentir nosotros contentos y satisfechos, porque hay un poder maravilloso y descubramos ese poder del agradecimiento. Ahora, agradecimiento, hermano, prácticamente un sentimiento de estima o reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual se desea corresponderle. ¿Sabe lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Sabía usted que nadie que ha nacido de mujer podía entrar al reino de los cielos, porque estaba destituido? Todo el mundo estaba destituido de la gloria del Señor. Nadie. El día que, si Cristo no hubiese venido, todo el que moría tenía que ir al infierno, porque ese realmente era el pago por los hechos. Esa es la justicia de Dios, porque toda alma que peque, esa morirá. Y al decir morir, no se refiere al estado físico, sino a esa segunda muerte, y esa segunda muerte es vida eterna en el infierno. Ahora, vemos al Señor Jesús, que no teniendo ninguna clase de pecado, hizo esto. En Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dentro de las iglesias cristianas tiene que ver ese convencimiento en cada uno de los discípulos. Vamos, si usted no siente agradecimiento por el Señor y no siente deseo de sacrificar nada ni de forzarse en nada, hermano, a usted le falta agradecimiento o realmente aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Le platico, yo me siento tan agradecido por la salvación que Cristo hizo, que he dedicado mi vida a Él. El servirle a Dios para mí no solamente es un privilegio, es un deber. ¿Por qué? Porque estoy sumamente agradecido, y ese es el poder del agradecimiento. Por eso es bien importante, hermano, que entendamos que el humano tiene un problema. Y el problema del humano es que a veces la gratitud la demuestra en los momentos cuando realmente necesita de Dios. Pero cuando ya pasó esa situación y ha superado la dificultad, no me diga usted que ¿acaso no tendemos de olvidarnos y no vivir una vida de agradecidos? Ahora, esa persona que vive de esa manera realmente no ha entendido lo que Dios ha hecho por su vida. Y si no lo ha entendido, está lejos de ser salvo. Porque si no lo entendió, ¿cómo se pudo haber arrepentido? Necesita entenderlo. Ahora, si usted se arrepintió de todo corazón, desde su interior va a haber un agradecimiento. De ahí que han nacido una gran cantidad de ministerios, hermanos. Ministerios que no solamente nacieron y se murieron, sino que dejaron legado. Gente que murió hace años atrás y ha quedado una cantidad de iglesias, de ministerios, de departamentos, de servicios, porque gente bien agradecidas. Alguien que fue rescatado por el Señor, alguien que fue sanado por el Señor, liberado por el Señor, y ellos dijeron: ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué puedo hacer? Eso es agradecimiento. Pero la verdadera gratitud nos anima a vivir valorando el bienestar que nos hicieron, y no solamente valorando cuando nosotros estamos viendo que lo podemos perder.
Porque esa es otra manera de actuar con un agradecimiento fingido. Que nosotros cuando vemos que estamos en peligro o que vamos a perder algo, corremos nosotros a querer hacer algo que manifiesta, entre comillas, que es agradecimiento. Pero la vida de agradecimiento se muestra en las buenas o en las malas. O sea, uno vive agradecido independientemente de lo que esté sucediendo alrededor. Vemos estas mujeres y cuando veamos las vidas de estas mujeres, nosotros vamos a quedar completamente convencidos de que el verdadero agradecimiento viene de aquel que realmente ha recibido un favor que jamás lo puede pagar. Y ahí nos encontramos los cristianos. ¿Cuándo va a poder pagar usted su deuda que tiene con el Señor? ¿Cuándo puedo pagar yo mi deuda con el Señor? La única manera y forma que yo puedo hacer es vivir agradecido y tener y darle gracias a Dios por la oportunidad que me brinda, el poderle servir, el poder hacer algo para la honra, gloria y alabanza de Él. Hasta en eso se ve la misericordia de Dios, porque todo el mundo somos siervos inútiles. Después de aquellos días dice que concibió Elizabeth su mujer y se recluyó en la casa por 5 meses. Oiga, esto por favor tiene que llamarle la atención a usted. Esta mujer estéril, no tiene hijos, ya está viejita porque lo explica su esposo al ángel. Pero esta mujer dice que en vez de ir con el pito y el tambor, como decimos coloquialmente, y decir que está embarazada, recluirse significa que se metió a su casa y no salió de ahí. Se metió en la cueva y nadie supo de ella. Usted dice, no, si yo hubiera recibido tal milagro, no hombre, yo lo publico a lo que me dé el pulmón. Pero aquí Elizabeth toma una acción. ¿Por qué se recluye? ¿Por qué hace eso? Y lo que hizo fue, hermano, empezar a meditar lo que Dios había hecho en su vida. Y cómo es posible que Dios les había dado un hijo, pero también les había dado un nombre. Más adelante vamos a ver de cómo la gente empieza, cuando ya va a nacer Juan, le empiezan a llamar Zacarías. ¿Por qué? Porque por cultura era de que el hijo tuviera el nombre del padre. Pero aquí no se va a llamar Zacarías, porque fue alguien, su Padre Celestial, que le dio el nombre y le puso Juan. Y Juan significa un hombre leal, un hombre que tiene lealtad. Entonces observamos nosotros aquí que cuando ella se llega y se recluye 5 meses, lo que está haciendo es meditando todas las maravillas que Dios ha hecho en la vida de ella y poniendo todo en orden. Y viendo qué es lo que Dios quiere de ella, qué va a querer de su hijo, por qué le dio el nombre. Y hermanos, que mire, nosotros tenemos que entender bastante la cultura israelita, en este entonces de judíos, tenemos que entenderla. Porque mucha de esa cultura nos explica a nosotros el por qué ellos hacían tantas cosas. Y entre eso está que el hecho de que Dios le dio el nombre a Juan significaba que Dios era responsable de ese niño y Dios era y obviamente pues por decirlo de esta manera, el dueño absoluto de la vida de ese muchacho. Y no solamente le dio el nombre, sino un estilo de vida. Como madre no solamente entendía de que Dios había hecho un milagro en su vida, sino que sabía cuál era el objetivo de su hijo. Usted como padre y madre va a entender más esto, porque tenía que prácticamente ella, hermano, rechazar todo su sentimiento de madre y permitir que su hijo cumpliera con eso. Porque cuando vemos la Biblia, vemos que la niñez de Juan no fue igual que la de todos los demás. Aún cuando era joven y cuando llegó a los 30 años, no era igual. Entonces ese es un sacrificio que tiene que ser, y no solamente lo hizo Juan, sino que también lo hizo su mamá. ¿Pero por qué lo hizo? Porque estaba completamente agradecida. Y nosotros entonces observamos aquí, en lo que acabamos de leer, que Dios le dio la oportunidad a esta mujer de ser madre, pero había un propósito en el fruto de ese vientre. Y vemos nosotros entonces, si usted tiene ahí, si está conmigo en el 26, versículo 26, que dice, al 6º mes, vamos a entrar en lo que es el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Gabriel, si usted lo observa en la Sagrada Escritura y a usted le gusta leer bastante la palabra y que así tiene que ser, Gabriel solamente habla con 3 personas. El arcángel Gabriel solo habla con 3 personas en todas las Sagradas Escrituras. En Daniel y en
el Nuevo Testamento, que viene siendo con Elizabeth y con María. Aquí Gabriel trae un mensaje a una virgen desposada. Habían 3 pasos que hacían cuando alguien les agarraban noviazgo. Estaba el compromiso matrimonial y el matrimonio. El compromiso constaba en un hecho o una acción formal donde venían los padres del varón y el padre de la hembra, se juntaban y hacían ese plan. Pero hasta ahí quedaba. Entonces ya quedaba establecido un noviazgo. Pero el compromiso matrimonial, que aquí la palabra habla de desposar, era una ceremonia donde se hacían promesas mutuas. Esto, cuando dice que estaba desposada, significa que aunque no vivían juntos, pero era tan legal que para poder romper este procedimiento de desposado, se necesitaba, hermano, legalmente hablar de divorcio. Y el tercero, que era el matrimonio. Lo gracioso del matrimonio es que no se podía hacer antes de 1 año, y al año que lo hacían, el novio no decía cuándo iba a llegar. Y ahí se me vino la idea a mí de las 10 vírgenes y que estuvieran esperando al novio, pero no me haga caso en esa área. El punto es que estamos viendo nosotros que era un proceso maravilloso donde le dice el ángel a esta virgen que todavía no ha conocido marido. Por eso le explico lo de desposado, porque estaban desposados, pero la novia se quedaba en casa. O sea, con todo el derecho del mundo, el esposo, porque incluso si ya no quería ese compromiso, tenía que hacer todo el procedimiento de un divorcio, pero no la podía tocar sexualmente, sino que se cumpliese el año y después llegaba por ella, entonces se la llevaba. Entonces aquí el ángel dice que una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Si usted se llama María, usted tiene un nombre griego. Pero si se llama Miriam, que también es la misma cosa, usted entonces tiene un nombre hebreo. María o Miriam es el mismo significado. Entonces dice que, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Esta palabra favorecida, hermano, significa es que en medio de una gran cantidad de mujeres, María fue la escogida. Entonces observamos que Dios le da un gran privilegio a esta virgen, a la Virgen María, y le dice la salutación del ángel, le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Y cómo no se iba a turbar? Para empezar, era un ángel. ¿Se acuerda usted que cuando Zacarías se le presentó al ángel, el ángel tuvo que incluso ayudarle a incorporarse y le dijo que no tuviera temor? Aquí no dice la Biblia que ella tuviese temor, pero sí se turbó. Y no se turbó tanto con la presencia del ángel, sino la salutación. Porque la salutación era esa salutación bien peculiar, donde dice: salve, salve muy favorecida. Y le dijo: y el Señor está contigo. Y eres escogida y eres bendecida en medio de todas esas. Ella dijo: espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo, aquí hay un propósito. ¿Se acuerda usted que Dios le dio en su vejez a Elizabeth un hijo? Pero ese hijo le dio un propósito. Aquí viene a dar un hijo, también no en la vejez, pero no había de una manera humana donde esta mujer estuviese encinta. Y antes que ese hijo estuviera, y ella no comprendía ni entendía, Dios ya le estaba diciendo a través de la salutación que ese fruto del vientre de ella era algo sumamente escogido. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, gente con propósito, que Dios ha escogido a toda esta gente de la cual estamos hablando. Y a mí me da mucho gusto y mucha alegría. Dios nos libre, nosotros estamos comparando con ellos. Pero hay una comparación que me agrada. Es que usted y yo fuimos escogidos por el Señor. Ahora, ser escogido por Dios es algo que le da gusto a uno. Yo creo que hasta en cierta manera hasta como siente un poquito de orgullo uno. Del bueno diríamos, ¿verdad? Pero el asunto es este. Cuando Dios escoge a alguien es porque Él tiene un propósito para la vida. Y Dios tiene propósito para la vida suya. Aquí a esta mujer le está diciendo, a la Virgen misma le está diciendo que hay un propósito en ese niño, solo con lo que es la salutación.
Vaya, y no le podía quedar el nombre tan bien como anillo al dedo a María, porque prácticamente María significa exaltada. Dios en medio de toda la gente la exaltó y la escogió para que fuese un instrumento de bendición. Ahora, en el versículo 28-29, Gabriel saluda a María. Y entrando entonces en el versículo 28 y 29 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Fíjese, a María se le dio gracia, y realmente María fue llena de gracia, y así es todo creyente. Dios lo llena de gracia. Pero la gracia que se le dio a María fue para que la recibiera, no fue para que ella la compartiera. Quiero que entienda y comprenda eso. Cuando la gente habla de María, lo hacen a una persona, a un objeto de separación. Y no entiendo por qué. Porque cuando usted está estudiando la Sagrada Escritura, se da cuenta de que María fue escogida, un tremendo instrumento en las manos del Señor. Oiga, si Dios mismo aquí la está honrando solo con la salutación, ¿quiénes somos nosotros también para no darle la honra que ella merece? Si Dios mismo le dijo que era bendita entre las mujeres. Pero realmente, si usted observa la palabra, el enfoque no está en la persona de María, sino en la persona del hijo que iba a nacer. Y bendito sea, dice, tu vientre, el fruto que está en tu vientre. Entonces aquí el enfoque viene siendo eso, pero que de eso que nosotros, solo porque sea razón de culto para una religión, no significa que nosotros no vamos a estar agradecidos a Dios por la persona de María, porque vamos, él pudo haber dicho que no. Más adelante vamos a ver cómo el haber aceptado el poder ser esa clase de instrumento le trajo un problema de vida o muerte. Algo que para poder ella aceptar esto tenía que estar sumamente agradecida y confiando plenamente en Dios, porque lo que se le venía a ella no era nada fácil. Por eso le dije desde el principio, estamos hablando con relación al poder del agradecimiento. ¿Cómo no iba a estar agradecida María? Porque cuando ella canta el Magnificat más adelante, que viene siendo el agradecimiento, y que empieza ella a profetizar y lo hace un canto, igual como Miriam cuando pasaron el mar, y se ahogaron el ejército del faraón y todo lo que sucedió cuando se abrió el mar y pasaron ellos en seco. Miriam agarró su pandero y todas las mujeres, y lo que hicieron fue un canto. Aquí tenemos también a María haciendo un canto, y en ese canto, si usted observa, van a ver no menos de 12 alusiones al Antiguo Testamento. Entonces, cuando ves a María, aunque sí dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre ella y empezó a profetizar y empezó a hacer ese canto y a cantar, usted ve, mi amado hermano, en esa lectura que hay mucha escritura del Antiguo Testamento, lo cual usted dice: hermano, pero ¿cómo? Si cualquier mujer se hubiera quedado atónita, no hubiera podido contestar. Pero lo que pasa es que para mí, que María era una mujer muy entregada al Señor, no le iba a escoger así nomás porque el Señor no sabía a quién agarrar, sino a una mujer que amaba las cosas santas, una mujer que buscaba del Señor, que conocía las Escrituras, que memorizaba las Escrituras, a tal grado que la razón por qué se mantiene en esa conversación con el ángel y solamente hace una pregunta es el hecho porque estoy sumamente consciente de que ella conocía la profecía de que un niño iba a nacer de una virgen, como lo dice Isaías 9. Y en Isaías 7, Isaías 9, usted encuentra referencias con relación a la promesa de Dios. ¿Ve? Entonces, para mí que María entendía, conocía y se dio cuenta de que Dios la había escogido para eso. Ahí es donde ella dio la respuesta y se puso a la voluntad de lo que Dios hiciese. Pero esa gracia que se le dio dada a María fue para que ella la gozara y ella la recibiera, pero no para que ella comparta gracia. Porque el único que, según la Sagrada Escritura, si observamos nosotros al principio en Romanos 5:8, y murió por la humanidad y es el único redentor, según la Sagrada Escritura, no lo que la gente dice, es nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que
murió en la cruz del Calvario, derramó hasta su última gota de sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si a usted le dicen que María es corredentora, dígale que dónde en la Sagrada Escritura lo dice, porque no lo van a encontrar, al menos que sea un escrito, ¿verdad?, de que alguna iglesia lo haya, al final lo haya hecho, pero no coincide estrictamente con las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros vemos aquí más adelante que María se turbó y después salió y ya se sintió un poquito más cómodo porque el ángel empieza a decir de qué se trata. Y al decir, estoy consciente que ella estuvo entendiendo y comprendiendo lo que la profecía decía y ella estaba dispuesta para servir al Señor. Versículos 30 al 33, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Otra vez, por favor, ponga atención. Aquí no hay un padre terrenal involucrado. Por eso que el Señor, cuando el arcángel le da el anuncio de que ella va a quedar embarazada y que va a tener un hijo, de una vez le da el nombre. Es Dios Padre el que le pone el nombre. Pero aquí, en vez de Juan, porque Juan sí tenía, Juan obviamente, Zacarías tuvo que unirse a Elizabeth, tener esa relación, y de esa relación nació Juan. Pero acá vamos a ver de qué manera el ángel, porque ella pregunta cómo va a ser esto posible. Pero también tenemos a alguien que da promesa que van a ser un varón, pero también le da el nombre, lo cual significa que Dios es responsable de esa criatura. Este será, le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Haciendo alusión una vez más a Isaías 7:14 y Isaías 9:7. Su reino no tendrá fin. Cuando le dijo este será grande, lo que le estaba diciendo es: nadie ha influido tanto en la historia o va a influir tanto en la historia como Jesús. Y por favor, entienda y comprenda usted. La presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra partió al antes y el después. Sorprendentemente, una gran cantidad de culturas, naciones, reinos han usado y van a seguir usando antes de Cristo y después de Cristo. Esto es lo maravilloso. ¿Qué tan grande ha sido el Señor? Oiga, los reyes son grandes, pero Él es el Rey de Reyes. Los señores, los lords de Inglaterra, la Gran Bretaña, esos condes, los duques, no son grandes, pero Él es el Señor de señores. Piense, por favor, ¿quién ha impactado más la historia que nuestro Señor Jesucristo? Todo lo que hizo, todo lo que dijo, lo siguen repitiendo y lo siguen diciendo. Es maravilloso cómo el Señor cambió la historia y se cumplió lo que la Escritura decía de Él. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Oiga, ¿y quién de los que no conocen el Evangelio y lo han escuchado no saben que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo? Y se le da el trono de David su padre. Y cuando dice el trono de David su padre, lo que está refiriendo, esta es una referencia a que David, conforme al corazón de Dios, que este rey, que en su tiempo también fungió en algunas actividades como sacerdote, y Dios se lo permitió, porque a Saúl no se lo permitió, porque Saúl no estaba conforme al corazón de él. Pero más sin embargo David, ¿te acuerdas cuando iba huyendo de Saúl? Y llegó al templo del Señor. Y el mismo sacerdote le ofreció la espada de Goliat. Comió de los panes de la preposición. Y después el mismo Señor le permitió. Aquí, de esta descendencia de David, cuando tú vas a cuando tú sigues la genealogía
del Señor Jesús, te vas a dar cuenta de que no solamente a través de José, sino que también María iba en la genealogía del Señor Jesucristo, que tenía que ver mucho con David. Por eso es que aquí, y era descendencia de David, por eso es que aquí el Señor estaba diciendo a través del arcángel, el trono de David será de David su padre. Él será el Mesías profetizado, que también se profetizó en Daniel 7:14. Por ejemplo, Daniel 7:14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Hasta ese entonces, hermano, usted ha seguido lo que es la historia de Israel y se da cuenta que todos los reyes terminaron muertos. Hubieron dinastías como la de David, pero al final los hijos y nietos de David hicieron las cosas malas y su reino llegó al fin. No está hablando de ninguno de ellos. Cuando dice que va a ser hijo de David, se está refiriendo a la simiente que Dios prometió para que vendría a ser el Mesías, el Rey de Reyes y Señores de Señores. Y ese reino que ha venido a ser sobre la tierra, del cual usted y yo somos parte, hermano, ese reino es un reino espiritual, porque cuando él estaba delante de Pilato, le dijo que el reino no era de esta tierra, sino un reino espiritual. Ese reino jamás va a tener fin. La tierra va a llegar a su fin, el fin de la tierra se va a dar, pero ese reino va a empezar, hermano, con mucho más fuerza y poder desde ese instante y de ese momento. He aquí, versículo 36 dice: he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ahora, mire qué referencia más hermosa. Al parecer, como que no creo que María haya tenido cara de angustiada, ni mucho menos de duda. Cuando ya el ángel tiene esta plática, pero le confirmó, le dijo: mira, tu prima, la que era estéril, ella va a dar a luz, porque nada es imposible, porque nada es imposible para Dios. Ahora, en el versículo 34 dice: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Sombra, amado hermano, significa o es similar a una nube. ¿Has oído hablar con relación al Shekinah de Dios? En Éxodo 16:10 se habló de esa nube. ¿Te acuerdas que esta era un guía del pueblo? La Shekinah de Dios, y también una nube como en el monte de la transfiguración. ¿Te acuerdas en Mateo 17? Cuando también ese monte fue transfigurado y les cubrió una especie de nube. Entonces, para evitar aquella mente morbosa que está pensando en cosas que no debe de pensar, sino que lo que estaba diciendo el arcángel era de que Dios le iba a cubrir con esa nube, y de ahí es que ella iba a quedar encinta. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Como aquí no había mano de hombre, desde antemano se le está dando el nombre de no solamente Hijo de Dios, sino de Santo, porque no hubo necesidad y no hubo mano de hombre para poder que esta virgen quedara encinta. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos usado ese versículo? ¿Cuántas veces no lo hemos usado? A mí me agrada decir que nada hay imposible para Dios, pero confiando y tomando como punto de referencia estos milagros, hermano. Nosotros no podemos seguir viendo con nuestros ojos, tenemos que ver con los ojos espirituales. Es que nos permite ver esos milagros maravillosos de parte del Señor. Hoy en día se están dando esos milagros. No estoy diciendo que hay vírgenes que están quedando encinta, pero sí vemos gente sanando de enfermedades que el doctor no le entiende, no lo comprende. Gente saliendo de la locura porque tuvo una revelación. Vamos a milagros que
a muchos los necesitamos urgentemente. Matrimonios que ya no tenían, o bueno, humanamente hablando, y ya no tenían compostura. Y confiaron en el Señor. Alguien les dio una palabra y ya sea uno de los cónyuges confió y pudo ver el milagro hecho. Una madre que no veía a su hijo, una madre que no veía a su hija, clamó al Señor y el Señor le escuchó. Ese es el Dios de milagros. Pero Él sigue esperando que a través de esos milagros poderosos en la vida de uno quede sumamente agradecido. Sumamente agradecido. Por ejemplo, la Sagrada Escritura dice que el mayor milagro que existe en la Biblia es el hecho de que el Espíritu Santo le llame arrepentimiento y usted se arrepienta. Milagro maravilloso. Eso lo convierte a uno parte del cuerpo de Cristo. Eso lo convierte a uno hijo de Dios. Le da salvación y entrada al cielo. Ahora, si usted puede observar y medir ese milagro, significa que usted al morir, usted, mi amado hermano o mi amigo, usted no va al infierno eternamente, sino que va al cielo eternamente. ¿Cómo no vivir una vida agradecida o agradecido? Vea, no sé cuántos años vamos a estar sobre esta tierra, pero sí le garantizo que va a ser corto, porque los años se pasan como agua entre los dedos. Hace poquito usted tenía, que será 10, 5, 15 años. Ahora posiblemente pase los 30, los 40, los 50, los 60. Y sí puede confirmar juntamente conmigo que sí, el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Me llama la atención cuando el ángel dijo que el santo que iba a ser santo y amado hijo del Dios Altísimo. Hay una referencia que cuando yo leí esto dije, qué lindo está esto. Yo no puedo dejar de escribirlo esto. En San Juan 5:18, porque nosotros, cuando oímos nosotros con relación a que Él iba a ser santo y a ser llamado Hijo del Dios Altísimo, esto no tiene el mismo impacto en nosotros hoy en día debido a nuestra falta de familiaridad con la idea de ser un hijo de Dios. Pero María y todos los otros judíos de su cultura sabían que lo que esto estaba significando es que éste sería igual a Dios. Y de ahí es que vino el odio al Señor Jesús. No porque Él dijera soy Dios, sino porque Él sí declaró y reclamó ser el Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Invento de Él, no. El mismo arcángel se lo había dicho a su madre. El mismo arcángel se lo había dicho y daba testimonio. Mira lo que dice San Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esa era la cultura. ¿Por qué? Porque ellos sabían bien que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el heredero, la esencia misma de Dios, y ellos lo entendían y lo comprendían. De ahí vino el odio al Señor Jesús, porque se dio el título de Hijo de Dios, y siendo Hijo de Dios tenía la esencia misma de Dios, y por eso dijeron, este se hace igual que Dios. Cuando el ángel le dice, entonces el ángel le dice a María, y aquí tu prima Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez. Esa promesa era algo bastante increíble porque ella conocía que su prima era estéril. Y el ángel le presentó ese milagro para decirle, porque ella le preguntó, ¿y cómo será esto posible? No conozco yo varón. Y ella le dijo, no te preocupes porque nada hay imposible para Dios. Nada, la palabra nada es una palabra total. Es una palabra que abarca, como todo lo abarca todo, nada también es absolutamente, nada es imposible para nuestro Dios. Ahora, la respuesta de María, de la fe de María, es lo que yo te decía al principio, es algo que, vamos, usted la emoción o lo que sea, o el gozo, la alegría que ella sintió, no la dejó prever lo que se le venía encima. Yo no creo en eso. Yo más creo que la confianza de María en Dios era plena y absoluta. Y que podía decir, realmente Dios sabe lo que está haciendo.
y que se haga la voluntad. Yo no sé si usted más de alguna vez de sus labios ha tenido que salir la palabra, bueno, que se haga la voluntad de Dios, pero lo usamos así como la última pita que jalar. Ya lo usamos como de plano, estamos vencidos, ya no tenemos nada que hacer, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero aquí no, en el caso de María no, la confianza era tal que sí dijo la voluntad de Dios es que se haga. María aceptó recibir entonces el embarazo que parecía en cierta manera sospechoso para la gente. Imagínense, María con su pancita y decía que no era de nadie. Era bastante sospechoso. En la cultura de hoy, al fin y al cabo, ¿a quién le importa? Cada quien es dueño de su propia vida. Pero en la cultura de antes, hermano, es que aquí prácticamente era una sentencia de muerte. Porque esta, no teniendo marido, sale embarazada y ya está desposada con José. Esto huele a fornicación y adulterio. Hermano, estaba por lloverle pedradas. Aquí se encontraba ella realmente en una situación sumamente difícil. Y no crea que ella no lo sabía. Ella misma dijo, no tengo esposo. ¿Y cómo va a ser posible esto? Y cuando me vean embarazada, el peligro que va a correr. ¿Se acuerda que al principio le dije yo que el agradecimiento tiene un poder enorme? Le cuento, yo estoy aquí como pastor, ¿sabe por qué? No porque yo busqué ser pastor. Muchas veces me han preguntado, hermano, ¿y cómo recibió el llamado? No sé, yo cuando me di cuenta yo estaba adentro. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? ¿Cómo fue? Bueno, estaba agradecido. A tal grado que si Dios me hubiera dicho que lo que tenía que hacer, yo lo hacía. Entonces estoy aquí de pastor. Usted dice, chévere, pues bueno, ya una iglesia bendecida. Es que no fue así siempre. Yo te he contado cómo se tuvo que sufrir para llegar a esto. Y me han preguntado, ¿y lo volvería a hacer? Y yo digo, sí, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer. Porque hay un tremendo agradecimiento. Hay predicadores que han dicho que se volvieron predicadores o que sus padres se convirtieron a Cristo simple y sencillamente porque el evangelio llegó a la casa, le salvó el matrimonio, le salvó a su cónyuge, le salvó un hijo, le salvó su economía, le salvó algo y al final ellos dicen, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Eso es agradecimiento. Y hay un tremendo poder en el agradecimiento porque no importa con qué nos vamos a encontrar, no nos importa porque estamos tan endeudados que cualquier cosa que Dios nos pida no se compara con lo que Él hizo con nosotros. Aquí tenemos a María. María está pasando una situación sumamente difícil, pero Dios ya tenía preparado y más adelante, ¿verdad? En otro miércoles vamos a ver cómo Dios saca de esta situación a María, porque cuando Dios va a hacer algo, hermano, no es que saca algo de la manga, eso ya está establecido desde la eternidad. Dios no va a improvisar, tampoco está improvisando con la vida de usted. Usted ve que las cosas no están saliendo bien y algunas cosas que van mal. No, hombre, confíe en el Señor. ¿Usted cree que Dios no haya que hacer con el problema suyo? Y que realmente Dios está ocupado con otros allá y que usted lo tiene abandonado. De ninguna manera. Dios tiene un plan, incluso en esa tardanza que usted está viendo. Dios no ve una tardanza. Dios ve el tiempo correcto y el tiempo preciso para hacerlo. Pero tenemos que ser valientes. Tenemos que tomar una actitud de valientes. Si usted no tiene esa actitud, órele al Señor. Y si usted de plano no siente ni orarle, entonces conviértase al Señor. Sienta agradecimiento, porque no hay de otra manera que nosotros podamos hacer esto si no fuese el agradecimiento de que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Qué tan agradecidos estamos nosotros? ¿Qué tan agradecidos estamos con el Señor? ¿Hasta dónde llega nuestra disposición? No cree, yo me he preguntado eso. Y si Dios me pidiera irme a tal parte, y si Dios me pide, pues vámonos. Y si Dios me pide hacer algo, vamos a hacerlo. Es que estamos sumamente agradecidos. Entonces, si a usted Dios le pide algo y usted no lo hace, está en tela de duda y a saber si en juicio su agradecimiento. Iba a decir arrepentimiento, pero posiblemente también su arrepentimiento. Podría decirle usted al Señor, Señor, aquí estoy dispuesto. Ve a María. María se encontró en unas situaciones que ella tenía que acordarse de que Dios la había favorecido y la había usado como instrumento para traer al Salvador del mundo. Tenía que acordarse eso, porque él pudo haber reclamado en varias ocasiones.
Para más José, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús se perdió en el templo? José le llamó la atención al Señor. María todo lo guardaba en su corazón. Y así la Biblia. Cuando ellos lo presentaron después de los 8 días en el templo, y Simeón, ¿se acuerda de Simeón en el templo? Dio gracias a Dios porque ha visto la salvación mis ojos, etcétera, etcétera. Y le dijo, pero una daga va a atravesar tu corazón, le dijo a María. Y ella cayó y se guardó todas esas cosas en su corazón. Entonces, pero se encontró en una situación, se lo leo rápido. Un día, María y sus demás, porque Jesús tuvo hermanos. O sea, Jesús nació prácticamente de una manera virginal. Pero de ahí José y María tuvieron más hijos. O sea, Jesús tuvo más medios hermanos. Un día de esos, Jesús estaba dando la palabra en una casa, y María, su mamá, llegó con sus hermanos. Y dice Mateo 12, 46 y 50, dice que mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí, refiriéndose a los discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Oiga, pero yo he visto cuántas hermanitas lindas, chulas, preciosas, se han ofendido. Hay madres que se han ofendido porque a veces sus hijos no las están despreciando, pero entienden bien el llamado de Dios, lo comprenden. Y como nosotros como padres deberíamos de entender también, si Dios te dio un hijo, lo pidió para él y le dio propósito y lo está usando, y él hace algo un día que tal vez manifieste que te está despreciando, no, lo que está haciendo simple y sencillamente bendiciendo la vida tuya, bendiciendo lo que has hecho por ese hijo o esa hija, pero ha entendido y comprendido. María no se ofendió, no hay testimonio de ninguna ofensa, pero vamos, mucha gente, muchos padres a veces se ofenden tanto porque sus hijos a veces, Dios santo, cómo se dedican a la obra del Señor. Y los padres a veces están celosos y solo en la iglesia quieres pasar y tú solo Dios y solo. Dios santo, ¿qué tal si es celo? Piense bien, por favor, piénselo. ¿Qué tal si es celo? Si no se le está yendo para un nightclub o hacer drogas o andar en malas compañías, se ha entregado plenamente. ¿Qué tan agradecidos estamos? ¿Qué tan agradecidos estamos? Y ahí en su caso usted lee todo lo demás. Mire, ya no fue el tiempo usted. Yo siento que acabo de empezar, hace 10 minutos. Ese no fue el tiempo. Después sigue la canción de María. Es hermoso. Lea por favor desde el versículo 39 al 41. Se va a regocijar y va a entender lo que él estaba diciendo desde el principio. Hay 12 por lo menos 12 alusiones al Antiguo Testamento donde decimos nosotros que María sí conocía las Sagradas Escrituras. Y después viene también, hermano, la bendición de Elizabeth a María. Oiga, esto está tremendo. Yo creo que nos tiramos otro miércoles, pero sé que estamos aprendiendo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Seguimos adelante.